Listo, sí, señor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabiana Castillo Toro, soy residente de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy vamos a hablar de técnicas de reducción de miembro superior. Bueno, vamos a hablar de luxaciones de hombro, luxaciones de codo, luxaciones de muñeca y luxaciones del carpo. Bueno, una luxación es la separación completa de las superficies articulares que van a recurrir a unas maniobras de reducción. eh, Generalmente son de carácter pues urgente porque pueden comprometer el estado neurovascular del paciente. Entonces, vamos a empezar con las luxaciones de hombro. El hombro pues es una articulación de diartrosis. Es más inestable en comparación a otras articulaciones, ya que la cavidad glenoidea es poco profunda y solo se articula con una cabeza, con una pequeña parte de la cabeza del húmero. La articulación del hombro pues es una articulación que se luxa con bastante frecuencia y es la de mayor rango de movimiento del cuerpo humano. Entonces, en epidemiología tenemos que estas luxaciones representan el 50% de todas las luxaciones articulares. La incidencia ronda más o menos en torno al 8,2 al 24 por cada 100.000 personas año y hay dos picos de incidencia en la segunda y en la sexta década de la vida. Entonces, acá hablan de una regla general que no es absoluta, que es a menor edad se presenta mayor tasa de recurrencia y menor tasa de ruptura del manguito de los rotadores y a mayor edad se presenta menor tasa de recurrencia pero mayor tasa de ruptura de los rotadores. El 97% de las luxaciones de hombro son anteriores y del 2 al 4% son posteriores. Entonces aquí tenemos, pues me parece importante conocerlos, los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos del hombro. Entonces los estáticos está la glenoides, el rodete, la congruencia articular, los ligamentos y cápsulas glenumerales y la presión intraarticular negativa. Los músculos y tendones del manguito rotador hacen parte de los dinámicos, igual que el tendón del bíceps braquial, los estabilizadores escapulares, periescapulares y la propiocepción. Entonces, esto es importante mencionarlo porque pueden romperse pues en las luxaciones de hombro. Y pues se produce el mecanismo es por una rotación extrema que puede hacer que el hombro pues se salga de la cavidad, como en deportes de contacto, accidentes de tránsito o caídas. Entonces, al examen físico vamos a encontrar el signo de la charretera y radiografía es importante tener tres proyecciones, la proyección AP, la proyección lateral y la proyección de Y escápula. Aquí vemos el signo de la charretera y en la radiografía de la izquierda vemos una lesión de Hill-Sachs, que es una fractura por hundimiento de la cabeza femoral. Bueno, entonces los mecanismos de trauma de la luxación glenohumeral son directo e indirecto. Directo es cuando hay un apoyo con carga, es decir, caída sobre el hombro, como en la cicla, en el ciclismo o en la moto. Y los indirectos son con abducción más rotación externa. En la clínica, pues vamos a tener un paciente con dolor importante, hombro aplanado, una cabeza femoral prominente, brazo en ligera abducción, codo flexionado y va a estar el antebrazo en rotación interna sostenida por la otra mano. Es importante también aquí decir que podemos tener una lesión del nervio circunflejo, por lo que pues tenemos que tener presente, la tenemos que tener presente o sospecharla en estas luxaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos una radiografía en Y escápula. Esta es una radiografía de hombro normal, donde la cabeza pues queda dentro de la fosa glenoidea. En cambio, pues en la luxación glenohumeral se va a ver la cabeza humeral anterior a la glena en caso de luxación anterior. Y aquí ya vemos una luxación anterior donde se ve aumentado el espacio y pues se ve la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea y acá vemos una luxación posterior. Bueno, entonces ya hablando de las técnicas de reducción, vamos a tener aquí en cuenta la maniobra de Milch, que tiene una tasa de éxito del 70 al 100%. Pues vamos a tener el paciente en supinación, se va a aplicar tracción constante hacia abajo sobre el codo con una rotación externa y abducción de manera lenta y gradual de la extremidad hasta que ya pues escuchemos el chasquido de que pues el hombro volvió a su sitio.
También tenemos la maniobra de coger, que tiene una tasa de éxito del 81 al 100%. Esta se indica al paciente que realice una flexión del codo del brazo lesionado, luego se realiza aducción contra el cuerpo, rotación externa del brazo hasta notar resistencia y luego manteniendo esa rotación externa se va a elevar el brazo y se cruza cruza el pecho para rotar internamente el antebrazo y que quede la mano situada sobre el hombro opuesto. También tenemos la técnica de Fares, que es Fast, Reliable and Safe, y tiene una tasa de éxito del 88 al 95%. El paciente pues se va a poner en decúbito supino con el brazo afectado descansando sobre la camilla en rotación neutra. Se va a aplicar tracción axial sin contratracción a la vez que se hace un movimiento de balanceo. El hombro va a ser lentamente abducido hasta llegar a los 90 grados y en el momento donde se rote externamente se va a hacer de forma gradual sin dejar de aplicar abducción para poder pues reducir el hombro. La reducción ocurre típicamente a los 120 grados de abducción y pues como lo dije antes, la tasa de éxito es del 88 al 95%. Tenemos también la maniobra de la izquierda, que es la de técnica de tracción contra tracción, que es una modificación de la técnica hipocrática, que la técnica hipocrática es pues era poniendo un pie en la axila del paciente y traccionando. Lo que se hace es poner una sábana o una tela en la axila del paciente para hacer la contratracción y se hace la tracción, la otra persona pues tracciona el brazo hasta conseguir la reducción. Y en la imagen de la derecha tenemos la técnica de Stimson, que se coloca al paciente en decúbito prono, con el brazo afectado pues colgando y se le pone un peso en la camilla. Pues habían artículos que describían que el peso era de 2 a 5 kilos y otro que de 5 a 8 kilos. Em, y esa tracción que va a ejercer el peso va a conseguir una reducción más o menos en un promedio de 20 a 25 minutos. Bueno, para las luxaciones posteriores de hombro, se va a hacer la maniobra en la cual se implica la tracción axial sobre el brazo en aducción con el codo flexionado. Mientras se aplica la tracción del brazo, se rota internamente y se aduce. Se pueden poner unas sábanas debajo de la axila para pues, evitar que se luxe ese anterior. Y se hace una presión directa sobre la cara posterior de la cabeza humeral luxada, orientándola hacia adelante con una suave tracción lateral, pues usando la sábana que les digo debajo de la axila para desbloquear, por decirlo de alguna manera, el borde glenoideo y poder ayudar a que se reduzca. Pues hay unas indicaciones quirúrgicas para reducción. En las luxaciones posteriores es que esté la tuberosidad menor fracturada y desplazada, que haya una fractura importante del borde posterior de la glenoides o que sea irreductible o inestable tras la reducción. Y en las luxaciones anteriores tenemos indicaciones quirúrgicas de interposición de partes blandas, fracturas desplazadas, fractura de glenoides, lesión de manguito rotador, lesiones de Bankart o una luxación crónica que lleve más o menos 2 o 3 semanas. Ya hablando de la luxación acromioclavicular, pues de mecanismo de trauma también tenemos trauma sobre hombro, pero aquí se da más en jugadores de fútbol americano. Se presenta con dolor, tumefacción, hipersensibilidad, deformidad y chasquido. En la radiografía, pues se toma la radiografía, la acromioclavicular, AP y lateral, y en la resonancia es para evaluar los ligamentos coracoclaviculares. Se ve así la luxación acromioclavicular y nos vamos a guiar aquí por la clasificación de Rockwood, donde la tipo 1 es una distensión de los ligamentos acromioclaviculares, la tipo 2 va a haber una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, la tipo 3 ruptura de estos ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, la tipo 4 es como una 3 pero con desplazamiento posterior de la clavícula distal y la tipo 5 es con la ruptura de la fascia del pectoral y la tipo 6 con desplazamiento inferior de la clavícula. Bueno, para la luxación acromioclavicular, esta clasificación de Rosewood era importante porque según pues esa clasificación se va a llevar a cabo el tratamiento.
Entonces, en el grado 1 y grado 2 se va a necesitar un cabestrillo, reposo y fisioterapia. En la grado 3 es no quirúrgico, pero pues puede requerir también reconstrucción de los ligamentos coracoclaviculares. Toca pues evaluar esto. En la tipo 4 a la tipo 6 es tratamiento quirúrgico para reconstruir estos ligamentos. Se va a usar cabestrillo después de la reducción, más o menos por 8 semanas para lesiones leves, o si es una lesión más grave, se puede usar 16 semanas el cabestrillo. Bueno, hablando ya de las luxaciones de codo, tenemos que, pues el codo también tiene unos estabilizadores principales y secundarios. Los principales del codo son la articulación del húmero coital, el ligamento colateral medial y colateral lateral. Y los estabilizadores secundarios, la articulación húmero-radial, la cápsula anterior y posterior y los orígenes comunes de los tendones flexores y extensores. Entonces, la luxación de codo es la más frecuente de la extremidad superior después de la luxación glenohumeral. Puede producirse por una caída sobre la mano con el codo en extensión. En la epidemiología tenemos que es una luxación aguda que presenta una incidencia anual de 6 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en adultos varones. Son las lesiones más frecuentes de la extremidad después de la del hombro y constituyen entre el 10 al 25% de todas las lesiones del codo. La luxación posterior es la más habitual, más del 90% de los casos. Las luxaciones lateral y anterior son extremadamente raras. Em, bueno, entonces tenemos aquí en la primera imagen, pues podemos observar una luxación posterior donde se va a ver la prominencia del olecranon en sentido posterior y el húmero distal en sentido anterior. En la imagen del centro podemos ver una luxación divergente de tipo anterior, que es muy infrecuente, y en la imagen de la derecha ya tenemos una luxación lateral que también es muy infrecuente. Pues vamos a ver clínicamente al paciente con una deformidad aparente del codo, impotencia, dolor funcional. Y pues ya hablando de las técnicas de reducción, tenemos la reducción en decúbito prono, donde el paciente se coloca pues en decúbito prono con el brazo apoyado sobre la camilla. Pues el primer clínico, ortopedista o médico, que la persona que está haciendo la reducción va a agarrar la muñeca, aplica tracción hacia abajo, ligera supinación sobre el antebrazo. Usando la otra mano va a aplicar una suave presión sobre el olecrano y si está acompañado de otro profesional, pues el segundo profesional agarra el brazo y aplica una suave presión sobre el olecrano con los 2 pulgares para poder ayudar a reducir la luxación. Es importante aquí, pues, tener en cuenta que es importante pues, administrar analgesia, preferiblemente intravenosa antes de realizar estas luxaciones, ya que son muy dolorosas. Y en casos de tener una reducción difícil, se debe considerar la opción de reducción cerrada bajo sedación. En la reducción en decúbito supino, entonces el paciente se coloca en decúbito supino con el brazo apoyado sobre la mesa. Uno de los clínicos fija el brazo con la camilla con ambas manos, contra la camilla con ambas manos, y el segundo clínico agarra la muñeca del paciente, realiza tracción continua, lenta y firme en dirección al eje del húmero. El antebrazo pues debe estar en leve flexión y la muñeca ligeramente supinada. En el caso de que esta maniobra no sea satisfactoria, se puede aplicar también una tracción en la parte del antebrazo proximal. Listo. Entonces, esta es una reducción en sedestación. Se sostiene el antebrazo en extensión mientras se realiza una presión continua con los pulgares sobre el olecranon y el otro explorador puede agarrar el antebrazo y realiza tracción y flexión de la extremidad. Aquí tenemos cuando hay una luxación del radio a nivel del codo, entonces con el pulgar en la fosa antecubital, a modo de fulcro, se va a flexionar el antebrazo y a supinar para lograr la reducción. Bueno, la inmovilización después de la reducción del codo es con una férula posterior de yeso a 90 grados de flexión durante 2 o 3 semanas aproximadamente. Luego pues describían que una flexión y extensión controlada con una codera por otras 4 semanas.
Bueno, ya hablando de las luxaciones del carpo, son lesiones raras que resultan de traumatismos de alta energía, como accidentes de tránsito o caídas de gran altura. Son el 7-10% de las lesiones carpianas, más del 90% afecta a varones jóvenes y el 60% afecta a la mano dominante. Entre el 16 al 25% de estas lesiones pasan desapercibidas y los dos huesos que se luxan con mayor frecuencia son el grande, que sería una luxación perilunar, y el semilunar. Entonces vamos a tener una limitación para la movilidad, deformidad de la muñeca, edema, sensación de hormigueo, adormecimiento de los dedos de la mano, que esto puede pasar porque se ejerce una presión sobre el túnel del carpo, causando estos síntomas de parestesia. Es importante, hay que tener en cuenta las líneas de Gilula para poder hacer el diagnóstico de las luxaciones del carpo. Entonces tenemos la línea azul corresponde al arco número 1, la línea verde sería el arco número 2 y la línea roja sería el arco número 3. En una proyección AP vamos a diferenciar estos tres arcos radiológicos que van a ayudar a definir estas relaciones normales del carpo. Si están alterados, pues podemos sospechar una luxación. Bueno, ya para las reducciones de las luxaciones del carpo, entonces vamos a tener aproximadamente por 2 minutos tracción de los dedos, pues ya sea por suspensión o con un ayudante, se va a localizar mediante la palpación el semilunar a nivel palmar y una vez localizado se presiona con el pulgar y se procede a extender la muñeca, aplicar una tracción longitudinal. Luego hay que mantener esta tracción mientras se mantiene la estabilización palmar del semilunar y luego se flexiona la muñeca hasta que aparezca un chasquido que indica la reducción. em, y en casos en que el semilunar esté enucleado volarmente, se va a mantener una tracción mientras se fuerza dorsalmente y se extiende la muñeca. Hay algunas veces que estas maniobras pues van a ser ineficaces y va a ser necesaria pues una reducción abierta, pues esto es de carácter urgente. Luego de la reducción se va a inmovilizar con férula de yeso en posición neutra, dejando libre la movilidad de la articulación metacarpofalángica, más o menos durante 2 semanas. Luego se pone un yeso por 6 semanas y luego tras 8 semanas, en caso de que se haya requerido estabilización con pines o con clavos, se retiran estos clavos, se inicia la rehabilitación y recuperación de la movilidad y la fuerza. Bueno, para llevar a casa las luxaciones em, pues de miembro superior son bastante frecuentes, iniciando con la luxación anterior glenohumeral, en el codo la luxación posterior y en la muñeca la luxación del hueso grande y semilunar. Se debe tener en cuenta que se deben tomar adecuadas proyecciones radiográficas AP lateral y en caso del hombro y escápula para tener un diagnóstico certero. Se deben realizar pues, radiografías antes de la reducción y después de la reducción. em, y pues estas son patologías urgentes que deben ser reducidas lo más pronto posible. También es importante decir que respecto a las luxaciones, a las maniobras de reducción de las luxaciones del codo, describían que no había una que fuera superior a la otra, sino que fuera como con la que el examinador se sintiera más, la que más supiera hacer y con la que se sintiera más cómodo, que dependía también del paciente. Y lo que sí se recomendaba era que si no se lograba la reducción con la primera pues maniobra, se cambiara de maniobra. Muchas gracias.